quiero empezar hablando de algo que nos afecta a muchos, y no es precisamente el hecho de conciliar el sueño. ¿Sabéis a qué me refiero? Te duermes sin problemas, quizá duermes unas horas, y entonces algo te despierta. Quizá sea tu vejiga avisándote de que necesitas ir al baño, o quizá tu perro se mueva y te dé un empujón, y de repente te despiertas del todo. Y aquí viene lo frustrante. No puedes volver a dormirte. Es extraño porque durante el día no te sientes especialmente ansioso, pero tumbado allí a las 2 de la madrugada, todo parece acumularse en tu mente. Hay explicaciones neurológicas reales de por qué ocurre esto. No es algo aleatorio o sin sentido. Cuando tu cerebro está en ese estado de reposo y algo te despierta, aunque sea ligeramente, estos eventos se denominan microdespertares. Lo que ocurre es que estos pequeños despertares pueden activar tu metabolismo. Así que, aunque en realidad nada significativo te haya molestado, tu cuerpo pasa repentinamente a un estado más alerta, lo que hace que sea increíblemente difícil volver a conciliar el sueño. Ahora bien, han surgido algunas investigaciones realmente interesantes sobre un aminoácido llamado glicina y cómo podría ayudar con estos problemas concretos. Voy a explicarte qué es, cómo funciona y, lo más importante, cómo puedes utilizarlo de forma eficaz. También quiero asegurarme de que comprendes la dosis adecuada, ya que es muy importante. Se publicó un estudio en una revista especializada en el sueño y los ritmos biológicos que demostró claramente que tomar glicina como suplemento mejoraba casi todos los marcadores que los investigadores estaban estudiando en relación con la calidad del sueño. Así es como se diseñó el estudio. Se reclutó a personas que tenían malos hábitos de sueño o que simplemente no dormían bien, y se les administró 3 gramos de glicina. Lo que descubrieron fue que mejoraba muchos marcadores subjetivos del sueño. Ahora bien, las medidas subjetivas son valiosas, pero básicamente significan que los investigadores preguntaron a los participantes cómo creían que habían dormido, lo que depende de la percepción de las personas. Lo realmente fascinante es que hay otros estudios que muestran que, incluso cuando las personas dormían bien según mediciones objetivas, como los rastreadores del sueño o los monitores de actividad cerebral, si creían que habían dormido mal, experimentaban los mismos efectos negativos que si realmente no hubieran dormido bien. Por lo tanto, nuestra percepción de la calidad del sueño realmente importa. Nuestra mente tiene más poder sobre esto de lo que podríamos pensar. Pero volvamos al estudio sobre la glicina. Lo que descubrieron fue que ayudaba a las personas a entrar en la fase REM más rápidamente. Esto es increíblemente importante porque, en teoría, podrías dormir 8 horas, pero si tardas 4 horas en entrar realmente en la fase REM, te estás perdiendo las fases verdaderamente reparadoras en las que se produce la consolidación de la memoria y otros procesos críticos. El estudio demostró que, durante el día siguiente, estas personas experimentaban un mejor estado de vigilia y una mejora de la función de la memoria. Estaban consolidando los recuerdos de forma más eficaz, lo cual es uno de los principales objetivos del sueño REM. Por lo tanto, estamos hablando de que la glicina es especialmente útil para esa fase REM en concreto. Pero esto nos lleva a preguntarnos por qué funciona. Y si entendemos el mecanismo, podemos descubrir cómo utilizarlo de la forma más eficaz. La glicina en sí misma es solo un aminoácido simple, uno de los componentes básicos de las proteínas. Pero la razón principal por la que parece funcionar para el sueño tiene que ver con su impacto en la regulación de la temperatura corporal. Al principio, se podría pensar que la regulación de la temperatura corporal solo significa que afecta al flujo sanguíneo en alguna parte del cuerpo. Y hemos visto pruebas de ello. Las investigaciones realizadas tanto en roedores como en humanos sugieren que la glicina redirige el flujo sanguíneo hacia las extremidades, como las manos y los pies. En los estudios con roedores, esto queda muy claro. Se puede ver cómo el flujo sanguíneo se redirige hacia sus patas mientras disminuye la temperatura corporal central. Pero esa observación por sí sola no explica completamente lo que está sucediendo. Tiene que haber algo neurológico en juego, pero esto nos lleva a preguntarnos por qué funciona. Y si entendemos el mecanismo, podemos descubrir cómo utilizarlo de la forma más eficaz. La glicina en sí misma es solo un aminoácido simple, uno de los componentes básicos de las proteínas. Pero la razón principal por la que parece funcionar para el sueño tiene que ver con su impacto en la regulación de la temperatura corporal. Si observamos más detenidamente los estudios con roedores, son bastante reveladores. Las ratas mostraron un aumento del flujo sanguíneo en las patas, una mejor calidad general del sueño, una mejora del sueño REM y más picos llamados usos del sueño durante el REM, lo que indica una mayor calidad del sueño. De hecho, necesitaron menos tiempo total de sueño y aún así descansaron bien. Así que, en general,
Funcionó muy bien. Pero entonces los investigadores dieron un paso más. Querían comprender el mecanismo, por lo que bloquearon algo llamado receptor NMDA en el cerebro y también lesionaron un área llamada núcleo supraquiasmático. Obviamente, no se puede realizar este tipo de experimento en humanos por razones éticas, y es bastante invasivo incluso para la investigación con animales, pero nos ayuda a comprender lo que está sucediendo. Cuando hicieron esto, la glicina ya no tuvo efectos sobre el sueño ni sobre la redirección del flujo sanguíneo. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Nos dice que la glicina actúa sobre partes específicas del cerebro que desencadenan el flujo sanguíneo hacia las extremidades y también se dirige a regiones del cerebro involucradas en nuestra sensación de calma y ansiedad. Por lo tanto, no es solo un simple aminoácido que redirige pasivamente el flujo sanguíneo. En realidad, influye en áreas de nuestro cerebro que regulan la ansiedad y nuestra respuesta al estrés. Ahora voy a hablar de algo que es un verdadero problema para muchas personas, incluida yo misma. ¿Cómo puede la glicina ayudar a reducir esas visitas al baño en mitad de la noche? Seré completamente sincero con ustedes. Si no tuviera que levantarme para ir al baño en mitad de la noche, probablemente dormiría toda la noche del tirón. Normalmente me despierto alrededor de las 2 de la madrugada con ganas de orinar. Cuando esto ocurre, suceden un par de cosas. Por un lado, me cuesta mucho volver a conciliar el sueño después. Además, tenemos un cachorro que se da cuenta de que estoy despierto, lo que crea sus propias complicaciones. Pero, ¿hay pruebas reales de que la glicina puede reducir la micción nocturna? Un estudio publicado en una revista sobre medicina complementaria y alternativa investigó esto específicamente. Realizaron el estudio en humanos porque querían validar lo que habían descubierto anteriormente en ratas, lo que sugería que la glicina tenía algún impacto en la médula espinal que afectaba a la función de la vejiga. Así que diseñaron un ensayo en humanos en el que los participantes consumieron un placebo durante 4 semanas o 3 gramos de glicina durante 4 semanas. Lo que descubrieron fue bastante claro. Las personas que tomaron glicina tuvieron un número significativamente menor de episodios de necesidad de orinar durante la noche. Disminuyó lo que se denomina nicturia, que es el término médico para referirse a la micción nocturna. Redujo la urgencia que sentían y disminuyó el volumen total de orina producido durante la noche. Pero lo que me pareció especialmente interesante es que, en las personas que seguían necesitando orinar por la noche, aumentó el tiempo que tardaban en hacerlo. Para alguien como yo, esto es realmente significativo. Si me acuesto a las 9 y esto pudiera retrasar mi necesidad de orinar hasta las 4 de la mañana, serían 7 horas seguidas de sueño. Eso es mucho mejor que despertarme a las 2, estar despierto durante 1 hora intentando volver a dormirme y luego solo conseguir unas 2 horas de sueño de mala calidad. Prefiero dormir hasta las 4 o las 4:30 porque no me he despertado a las 2. Lo que sugiere la investigación es que la glicina suprime lo que se denomina reflejo miccional. Por lo tanto, tiene un efecto neurológico sobre el control de la vejiga. Sabemos que la glicina tiene este efecto inhibidor en ciertas vías neuronales, como hemos visto en la investigación cerebral que mencioné anteriormente. Pero ahora estamos viendo que también afecta al sistema nervioso y a las neuronas asociadas con el control de la vejiga. Incluso hay pruebas en personas que experimentan dolor de vejiga de que la glicina puede ayudar a reducir esa molestia. Por lo tanto, influye en el sistema nervioso y en cómo percibimos las señales de la vejiga. Esto no significa que te vayas a quedar insensible y tengas accidentes. Lo que significa es que no recibes esas señales agudas y urgentes que te despiertan de golpe para ir al baño. Es posible que no te despiertes hasta que realmente necesites ir, en lugar de despertarte a la primera sensación leve. La glicina ha recibido bastante atención últimamente, pero creo que la gente suele hablar de la dosis incorrecta. Basándome en las investigaciones, creo sinceramente que 3 gramos es la cantidad óptima. Los estudios sobre la nicturia y la calidad del sueño muestran que los beneficios se obtienen con alrededor de 3 gramos. Muchas personas toman menos y es posible que no obtengan todos los efectos. Ahora bien, aquí es donde las cosas se complican un poco, y quiero hablar un momento de la creatina. Quizás se pregunte qué tiene que ver la creatina con el sueño y la glicina. Bueno, la creatina se sintetiza en el organismo a partir de varios aminoácidos, y la glicina es uno de los componentes clave. La enzima glicina amidinotransferasa utiliza la glicina junto con la arginina para ayudar a producir creatina. Hay investigaciones publicadas en revistas sobre el sueño que muestran que la creatina puede reducir la cantidad de sueño necesario sin perder calidad. A primera vista, esto puede parecer contradictorio o incluso preocupante. La investigación muestra un aumento de la fosfocreatina en el cerebro, pero una disminución del ATP,
que es nuestra moneda de cambio energética celular. Lo que esto sugiere es que los niveles de creatina extracelular se vuelven más estables. El cerebro está utilizando la creatina de forma más eficiente durante el sueño. He aquí por qué esto es importante. Algunas de esas microdespertares que mencioné anteriormente, en las que te despiertas brevemente durante la noche, pueden estar provocadas por el agotamiento del ATP en el cerebro. Tus niveles de energía bajan y tu cuerpo te despierta para que tu metabolismo pueda producir más ATP, y luego vuelves a conciliar el sueño. Estos microdespertares son un verdadero problema para la calidad del sueño. La creatina parece reducir la sensación del cerebro de necesitar despertarse para restaurar la energía. Sigues disfrutando de un sueño reparador, pero no experimentas tantos microdespertares perturbadores. Entonces, ¿qué tiene que ver la glicina con esto? Básicamente, la glicina ayuda a prevenir el agotamiento de creatina que provocaría el agotamiento de ATP y te haría despertarte. Quizás te preguntes, ¿por qué no tomar solo creatina? Bueno, por supuesto que puedes hacerlo, y la creatina es beneficiosa por muchas razones. Pero la glicina sigue alimentando la producción de creatina. Tu cuerpo puede agotar la creatina suplementaria con bastante rapidez. Por lo tanto, si añades glicina a la mezcla, incluso si te quedas sin reservas de creatina, tu cuerpo tiene la materia prima para producir más, lo que evita esos pequeños descensos que podrían hacerte despertar. Ahora quiero hablar de lo que yo llamo embotamiento emocional, aunque puede que no sea el término más preciso. Todos hemos vivido situaciones en las que ocurre algo estresante antes de acostarnos y nos resulta absolutamente imposible conciliar el sueño. Tal vez sea una discusión con tu pareja, tal vez sea un correo electrónico difícil que recibiste, pero te lleva a una espiral en la que dormir se vuelve imposible. La literatura científica muestra que esto realmente afecta nuestra calidad de sueño a un nivel medíbal. Hubo un estudio publicado en 2024 en una revista de medicina del sueño que pudo demostrar claramente que las emociones negativas afectan tanto nuestra capacidad para conciliar el sueño como nuestra calidad general del sueño. Esto no es solo una percepción. Lo que es aún más interesante es que la capacidad de regular esas emociones puede mejorar el sueño. Por lo tanto, no se trata solo de la emoción negativa en sí, como la discusión o el evento estresante, sino que la capacidad de distanciarse mentalmente de esa emoción puede mejorar la calidad del sueño. La emoción genera cierta energía, pero la relación con ella es muy importante. La glicina puede ayudar a atenuar las respuestas emocionales. No estoy diciendo que te aleje de tus emociones de una manera poco saludable, pero puede tener un ligero efecto amortiguador. Se realizó un interesante estudio en el ámbito de la acuicultura, con peces, lo que puede parecer inusual, pero en realidad fue un primer paso importante. Los investigadores observaron que, cuando se administraba glicina a estos peces, se producía una disminución apreciable del cortisol circulante, que es una de nuestras principales hormonas del estrés. Muchas personas han informado de experiencias similares, diciendo que se sienten más tranquilas y que sus niveles de estrés parecen más bajos cuando toman glicina. Por lo tanto, los investigadores están estudiando más detenidamente si realmente existe un efecto diurno de la glicina que pueda atenuar la respuesta del cortisol al estrés. Imagina esta situación. Tienes una discusión con alguien o recibes un correo electrónico realmente difícil. Imagina que pudieras alejarte emocionalmente de esa situación lo suficiente como para pensar con claridad. Reconocerías que sí, que se trata de un problema, pero no tendrías la respuesta fisiológica completa de lucha o huida. De hecho, podrías afrontar la situación de forma más eficaz. La mayoría de los problemas de sueño que experimentamos tras emociones negativas provienen de esa respuesta real de lucha o huida. Se trata de una reacción fisiológica más que de cualquier otra cosa. Una vez que la adrenalina recorre tu sistema, es increíblemente difícil calmarla. En el fondo, como mencioné anteriormente, la glicina afecta a algo llamado receptor NMDA en el cerebro. Permítanme darles algo de contexto. Hay ciertos compuestos que las personas utilizan con fines terapéuticos, como la ketamina en casos de tratamiento del trastorno de estrés postraumático, que afectan al receptor NMDA. Estos compuestos inundan el cerebro con glutamato y pueden crear una sensación de disociación de las emociones negativas. Las personas son capaces de ver sus traumas desde una perspectiva diferente y procesarlos de forma más eficaz. Cuando hablamos de la glicina y su impacto en el receptor NMDA, el mecanismo podría ser similar, pero a una escala mucho menor y más suave. Así que, potencialmente, estás obteniendo una forma legal, consciente y probablemente más saludable de crear cierta distancia con las emociones negativas y evitar esa intensa respuesta fisiológica al estrés.
Hay casi un nivel sutil de lo que algunos investigadores llaman disolución del ego, que es un concepto fascinante que vale la pena explorar más a fondo. Entonces, ¿cómo se debe usar la glicina basándose en toda esta información? En primer lugar, recomiendo un mínimo de 3 gramos. Es ahí donde la investigación realmente respalda su eficacia. En segundo lugar, tómela aproximadamente 1 hora antes de acostarse, no justo antes. La razón es que tarda un tiempo en absorberse y empezar a actuar, y también hay un patrón en la forma en que se metaboliza. Si la tomas un poco antes, obtienes este efecto que le da tiempo a tu cuerpo para empezar a enfriarse y mejora lo que se denomina latencia del sueño, que es el tiempo que tardas en conciliar el sueño. Puede ayudarte a conciliar el sueño un poco más rápido. También quiero mencionar que, aunque la glicina parece ser segura para la mayoría de las personas según las investigaciones, el cuerpo de cada persona es diferente. Si tienes alguna afección médica, en particular problemas renales o hepáticos, o si estás tomando medicamentos, siempre es aconsejable consultar con tu médico antes de tomar nuevos suplementos. Los aminoácidos suelen ser bien tolerados, pero es mejor ser precavido e informarse. Las investigaciones sobre la glicina son realmente prometedoras, y lo que me parece más convincente es que parece abordar múltiples aspectos del problema del sueño. No solo te ayuda a conciliar el sueño inicialmente, te ayuda a mantener el sueño al reducir esos microdespertares, puede ayudar con los problemas de vejiga que despiertan a las personas, mejora la calidad del sueño REM e incluso puede ayudar a amortiguar los efectos del estrés y las emociones negativas que perturban el sueño. Para muchos de nosotros, el sueño no es un problema sencillo con una solución sencilla. Es multifacético. Tenemos factores físicos como la regulación de la temperatura corporal y las señales de la vejiga. Tenemos factores neurológicos como esos microdespertares y el agotamiento de energía en el cerebro. Tenemos factores emocionales y psicológicos como el estrés y la ansiedad. Lo que hace que la glicina sea interesante es que parece afectar a varios de estos factores simultáneamente a través de sus diversos mecanismos de acción. Creo que vale la pena volver a destacar que las investigaciones apuntan sistemáticamente a 3 gramos como dosis eficaz. Tomar menos podría no proporcionarle todos los beneficios, y no hay pruebas sólidas de que tomar una cantidad significativamente mayor sea mejor. A veces, con los suplementos, más no es mejor, y es muy importante encontrar la dosis eficaz. El momento también es importante. Esa hora antes de acostarse le da tiempo al cuerpo para procesarla y empezar a iniciar esos mecanismos de enfriamiento y efectos neurológicos. Si se toma justo antes de acostarse, es posible que no se obtengan todos los beneficios durante ese periodo crítico en el que se intenta conciliar el sueño y entrar en los primeros ciclos de sueño. Me parece especialmente fascinante la conexión entre la glicina, la creatina y el ATP, porque muestra lo interconectados que están nuestros sistemas corporales. A menudo pensamos que dormir es solo una cuestión de estar cansado y acostarse, pero hay mucho que ocurre a nivel celular y molecular. El metabolismo energético del cerebro durante el sueño es increíblemente importante, y el hecho de que apoyarlo a través de la vía de la glicina y la creatina pueda reducir esos microdespertares disruptivos es realmente elegante. El aspecto de la regulación emocional también es algo que creo que merece más atención. Vivimos en un mundo en el que el estrés es constante para muchas personas. Los correos electrónicos del trabajo no cesan, las responsabilidades familiares son exigentes y, a menudo, estamos procesando información difícil hasta el momento en que intentamos dormir. Disponer de una herramienta que pueda ayudar a crear un pequeño amortiguador emocional, que nos permita alejarnos de esa respuesta fisiológica al estrés, podría ser realmente útil para muchas personas que tienen problemas para dormir. Por supuesto, la glicina o cualquier suplemento no es una solución completa si hay trastornos del sueño subyacentes o problemas de salud importantes que afectan al sueño. Afecciones como la apnea del sueño, el síndrome de piernas inquietas, el dolor crónico o problemas de salud mental importantes requieren una evaluación y un tratamiento médicos adecuados. Pero para aquellas personas que gozan de una salud relativamente buena pero tienen dificultades para conciliar el sueño, para orinar por la noche o para dormir debido al estrés, podría valer la pena explorar la glicina.